listos para lo que tiene el día del Señor para nuestras vidas? Les vuelvo a repetir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy orábamos, ahorita, por mi hermano Gil. Y hay veces que cuando uno ora por una persona, cuando cumple años, es muy común que le digan, el Señor conceda. ¿Qué? Las peticiones, los anhelos o los deseos ¿de qué? ¿Los qué? Deseos. Y hoy vamos a hablar de los deseos. Hoy vamos a hablar de los deseos. Le digo que el Señor me da palabras que digo, santos. Yo no sé cómo va a reaccionar la gente, pero es una palabra para entendidos. ¿Sí? Hay una historia y que yo creo que, bueno, no la cuentan tanto en las escuelas, pero es muy popular. Dice esa historia que había un joven humilde, astuto y bondadoso, que él sobrevivía robando comida para él y a un pequeño mono que él tenía. Si alguien va identificando la historia, me dice, ya sé cuál es. Sí, y me lo puede decir. Mire, Isabela ya dijo que ya sabía cuál era. ¿Cómo se llamaba el mono? Dice que él vivía en una ciudad del oriente, ¿sí? Hacia oriente, no sé dónde puede hacer la cuenta de diferentes partes. Pero dice que un día sale la princesa, pero sale disfrazada, ¿de qué? De una gente normal. Y por allá hace algo la princesa y el que sale al rescate, ¿quién cree que es? Ese hombre. ¿Sí? Ese hombre que se llamaba ¿qué? Aladino. Dice que la ayudó, pero al momento de ayudarla, dice que hubo una conexión entre ¿qué? Entre ellos. En pocas palabras, se gustaron. ¿O no? Si han leído la historia, ¿verdad? Yo no la he leído completamente. Sin embargo, dice que cuando esto sucede, los guardias agarran a este joven y lo llevan ante ¿quién? ¿Ante quién? Ante un malvado. No recuerdo el nombre del malvado porque no he oído bien esa historia, pero dice que ese malvado quería encontrar una lámpara mágica y lleva a este malvado con engaños a Aladino, porque no cualquiera podía entrar a esa cueva, porque era una cueva mágica, porque si no él pudiera haber entrado, ¿verdad? Y convence a Aladino de que él entre. Y cuando él entra, pues ya le dice, tienes que ir a buscar ¿qué? Una lámpara. Él encuentra la lámpara y cuando va a salir, como fue con engaños, no se la quiso entregar a este malvado y el malvado cierra la ¿qué? La cueva y Aladino se queda adentro. Dice que por allá este malvado le había dado un anillo a Aladino y lo frota y sale ¿qué? Un genio. Y ese genio lo hace salir de esa cueva. Dice que cuando ya él estaba en su casa, por accidente, frota ¿la qué, Isabela? ¿La qué? Y ¡fum! ¿Quién salió? ¿Quién? ¿Cuál genio? ¿El genio de qué? De la lámpara. Y en esa historia dice, yo soy el genio de la lámpara y te voy a conceder. Ahí es donde quería llegar. ¿Cuántos deseos le va a conceder? Y ahí es donde voy. Entramos en tema. Ya lo demás dice que el primer deseo era que lo convirtiera en ¿qué? En un príncipe. ¿Para qué? Para poder acercarse a ¿quién? Que esa es la que había conseguido, a la princesa. El otro fue que ¿qué? Que lo salvara porque el hombre había sido echado al mar por el hombre malvado en otra acción y pidió que le salvaran. Y el tercero fue ¿qué? Que salvara a ¿quién? Al mismo genio de la lámpara. Pero yo quiero llevarte a esa parte de que él cumplía ¿qué? Deseos. Y todos los que estamos aquí tenemos deseos, anhelos en nuestro corazón. ¿Sí? Si yo le pregunto a las jóvenes de aquí y le digo, ¿cuál es su deseo? Ellos van a decir, ahorita mi deseo podría ser que quieren terminar ¿qué? Su carrera. Y están trabajando.
para cumplir ese ¿qué? Deseo, ese anhelo que ellos tienen. ¿Sí? Pero no todos tenemos el mismo anhelo o el mismo deseo. Cada quien en particular tiene anhelos y deseos. ¿En dónde? En su corazón. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando mi hijo, el más grande, tenía como 11 años, él anhelaba tener un teléfono celular. ¿Sí? Mamá, papá, un teléfono celular. Era un anhelo y un deseo que tenía él en su corazón de tener ese aparato. ¿En qué le beneficiaba a él eso? Le decía yo. Porque hay veces que los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón no nos llevan a un fin, no nos llevan a un propósito. Y ese deseo en ocasiones hace que nos desviemos. ¿De qué? De nuestros propósitos. Por supuesto que nosotros no se lo compramos. ¿Quién cree que se lo compró? Su abuelo. Pero bueno, él era un deseo y en un cumpleaños llegó y dijo, mi abuelo me regaló. El niño traía un iPhone y nosotros no. En serio, de ahí empezamos que con los iPhones, pero él traía y el abuelo dijo, mire, su anhelo, él trabajó al abuelo como, quién sabe, fue y lo convenció, pero cuando venía, él ya venía con qué, con su teléfono, trabajó por su anhelo, pero ese anhelo en ocasiones no es el que queremos para él. ¿En qué le podía beneficiar eso? Al contrario, ahorita el teléfono es para la distracción de los chicos, de los pequeños. Y de los 10, 11 años, mamá, ya quiero el teléfono. ¿Saben por qué lo quiere ya? Porque desde chiquitos, ¿qué es lo que hacen para entretenerlos? Para que no les den guerra. Le sueltan el teléfono, le sueltan la tableta. Y ese anhelo, ya a los 10 años, el niño ya tiene su ¿qué? Su teléfono. Su iPhone 17, dice mi hermano. Anhelos que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero nuestros deseos van acorde a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y yo te voy a decir, ¿qué son los deseos? Dice el diccionario, en la lengua española, dice, es un movimiento afectivo hacia algo que te apetece. ¿A quién? A ti y a mí. Algo afectivo, algo que te atrae, algo que te apetece, ya sean objetos materiales, como lo dije ahorita con mi hijo, él quería un ¿qué? Un teléfono, era su deseo. Experiencias, logros o estados ¿qué? Emocionales que satisfacen nuestros gustos y nuestros ¿qué? Intereses. Imagínense que ustedes son los protagonistas de esa historia. Pongan el nombre de ustedes en vez de Aladino. Y que te dijera, te concederé 3 deseos. ¿Cuáles serían esos 3 deseos? ¿Qué pedirías para tu vida? Porque los deseos que tú pides son los anhelos ¿de qué? Del corazón. Señor, yo quiero ser libre. Señor, concédeme tener ¿qué? Ropa de marca. Quiero casa. Quiero riqueza. Quiero que se me solucionen mis problemas. Quiero salud, trabajo. Quiero éxito, quiero superación, quiero felicidad. Quiero hijos. Quiero una esposa, un esposo. Quiero auto. Quiero familia, quiero poder. ¿Qué más anhelo podrías tener en tu corazón? Yo te dije, 3 deseos que se te pudieran conceder. ¿Has analizado tu vida? ¿Y qué querrías para ti en esos deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? Y que digas, yo quiero esto, Señor. ¿Han analizado? Porque todos deseamos tener cosas que nos gustan, cosas que nos agradan. ¿O no es cierto? Pero esos gustos en ocasiones los convertimos ¿en qué? En necesidades. Y esas necesidades son nuestros deseos. Y empezamos ¿a qué? A meternos completamente al 100 en nuestra vida para que esos deseos, esas necesidades que convertimos en deseos, hacerlo realidad en nuestras vidas.
Y empezamos a trabajar y nos empezamos a afanar. ¿Sobre qué? Sobre esos deseos. Por eso imagínate, ¿cuáles serían esos 3 deseos? Imagínate que tengas el poder de que se te cumplieran los 3 deseos que tú, o no los 3 deseos, los deseos y anhelos de tu corazón. Y ahorita les decía, la frase que tanto usamos cuando alguien cumple años. ¿Sí? Que el Señor conceda los deseos, ¿de qué? De tu corazón. Que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. ¿Te lo han dicho cuando cumples años? ¿O has escuchado que se lo digan a alguien? Ahorita yo iba a orar por el hermano Gil. Dije, que el Señor, espérenme, dije, ahorita vamos a entender. Pero se imaginan el Señor cumpliendo los deseos de tu corazón. De la abundancia del corazón. ¿Habla qué? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué deseos puedo pedir yo? Porque ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué deseas tú? ¿Se imaginan cuántos caeríamos ahorita si el Señor cumpliera los deseos de nuestro corazón? Porque hay gente que te desea el mal. Hay gente que te desea enfermedad. Hay gente que desea que no prosperes. Hay gente que desea verte enferma. Pero son los deseos del corazón de una persona. Y aún está en Cristo. ¿Y te imaginas? Señor, concédele los deseos de su corazón. Cuidado. Cuidado. Porque no conocemos el corazón de esa persona y nosotros deseando que el Señor le conceda ¿qué? Sus deseos. ¿Qué tal que son malignos para tu vida o para la mía? O para el de otra gente. Por eso hay enfermos. Por eso hay esclavos. Porque hay gente que tiene el deseo de verte mal. Y debemos de cuidar esa parte. Y no decir, concédele el deseo. Porque te imaginas, Señor, yo deseo un carro. ¿Cómo no? ¿De qué marca lo quieres? Dijo Paco, quiero un Audi R8. Ahí está afuera, lo quiero con gasolina. Sale con tanque, imagínate. ¿En qué le beneficia al Señor? Señor, quiere una casa. ¿En Lomas? ¿En lo más alto del cerro? ¿Dónde? ¿Quieres una casa? ¿Dónde la quieres? Sí, allá, en lo más caro. Deseos del corazón. Señor, quiero viajar. ¿A dónde? ¿A la playa? Asia, Europa, África. ¿Se imaginan? ¿Quiero un mejor trabajo? Claro, hijo. ¿La quieres de gerente? ¿Quieres ser el dueño? ¿Quieres ser el directivo? ¿O no hay deseos? Señor, quiero mejor salud. Claro, hijo. Tú empaqueta todo lo que tú quieres, al cabo que yo, es un deseo de tu corazón. ¿Se imaginan al Señor cumpliendo esos deseos? ¿En qué glorifican al Señor? Pero son tus deseos. ¿Y son qué? Mis deseos. Hay un versículo, mis hermanos, muy hermoso. Salmos 37:4. No sé si me lo pueda poner, Dani, en la Reina Valera. Deseos de nuestro ¿qué? Corazón. Dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ¿qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí está el detalle. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El problema es que los deseos están ¿en qué? En mi corazón. Pero no me deleito completamente en quién. En el Señor. Porque todos quisiéramos que este versículo nos funcionara. ¿Verdad? Por eso le decimos, el Señor conceda ¿qué? Los deseos. Dice, es un versículo bíblico. Claro que es un versículo bíblico. ¿Y está para quién? Para los hijos. Y queremos que los conceda. Claro. Lo malo es que nos aprovechamos. ¿De qué? De lo que el Señor nos pueda dar. Y me agarro a pedirle. ¿Han escuchado a esa gente que está orando y que, Señor, dame, y Señor, dame, y Señor, dame, y se da?
Y el Señor no me contesta. Pero si el versículo dice, ¿te concederá los qué? Este versículo, mis hermanos, dice que nuestro deleite, el deleite es solamente el placer, la felicidad, la satisfacción. Que nuestro mayor gozo sea la presencia de Jehová y su voluntad, ¿dónde? En nuestras vidas. O sea, que nuestra satisfacción en Dios sea por encima de ¿qué? De todas las cosas materiales y terrenales que puede haber. Porque dice que cuando tú te deleitas en Él completamente, que Él es tu felicidad, que Él es tu placer, que Él es tu satisfacción, que Él es tu gozo completamente. Ahora sí, ¿saben qué viene? ¿Qué decía el versículo? Concede las ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Pero antes tiene que haber el ¿qué? El deleite. ¿En quién? En el Señor. Y nosotros estamos al revés. El deseo de mi corazón es primero yo, después yo, y luego ¿quién? Yo. Es el deseo de mi corazón. ¿Por qué? Porque primero queremos que el Señor conceda las peticiones. Señor, si me sanas, tú serás mi prioridad. Oye, es cierto. Tenemos el versículo al revés. Tenemos, Señor, concede las peticiones de mi corazón y después me deleitaré en ti. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos. Y dígame que no es cierto. Porque si el Señor en realidad fuera nuestro deleite, la iglesia estaría llena. Todos los días. Y dijéramos, queremos otro servicio. Porque encontramos el deleite ¿en quién? En nuestro Señor. La oración ya no sería de 7 a 8 aproximadamente. Habría gente de las 7 de la mañana a otro día o a las mismas 10 de la noche, orando cada quien en diferentes turnos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro deleite. En los llamados al ayuno, cuando estamos aquí, estaría toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el deleite, ¿cuál es? Y se ve así. La reunión de varones se hubiera estado, ¿qué? Full completamente. Porque el deleite es, ¿qué? Pero como no es totalmente nuestro deleite el Señor, primero están nuestras, ¿qué? Claro, nuestras prioridades, nuestras necesidades. Porque no es lo primero, no es lo principal. Y siempre anteponemos nuestras necesidades. ¿A qué? Al Señor. Pero si queremos que el Señor conceda los deseos. Y entonces sí, Señor, me vuelvo a ti. ¿Tengo la necesidad? Señor, obra y verás que yo ahora sí me ordeno completamente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos? En 1 Samuel 1:11, fíjese bien, hay anhelos, el Señor conoce nuestros corazones y conoce tu corazón, conoce mi corazón y conoce el corazón de quién, de todos. En 1 Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mis hermanos, en este versículo vemos a este personaje, la mamá de Samuel. ¿Cómo se llamaba? Ana. Ella era esposa de quién? ¿Era esposa de quién? Del Cana. Pero él no tenía nada más una. Hoy tienes dos y se te arranca. Ella tenía dos esposas, porque la otra era ¿quién? Penina. Pero en particular esta mujer era estéril.
Y dice que tenía una aflicción muy grande. Y que la otra mujer, Penina, la afligía ¿qué? Constantemente, porque no podía tener hijos. Y ella sí tenía hijos, ¿de qué? De su esposo. Y dicen que cada año, cuando ellos subían a Silo a llevar ofrenda, a llevar adoración al Señor, le daba una parte que le correspondía para el sacrificio, para la ofrenda. Y a ella le tocaba un poquito menos. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Y eso afligía porque la otra mujer, aún aparte de eso, se mofaba de ella. Pero ella tenía un anhelo, ella tenía un deseo en su corazón. ¿Cuál era? Él quería tener ¿qué? Un hijo. El Señor conoce el corazón de todas las personas. Porque ella se postró delante del Señor y dijo, Señor, concédeme el que yo tenga un hijo. Y pidió un hijo. No pidió una mujer, pidió un hijo. Y si me lo conceden, le dice, yo te lo rendiré a ti, que Él te servirá todos los días de su vida. Imagínense, esa era la petición que tenía esta mujer. ¿Creen que el Señor conocía? Dice que ellos regresan, ¿y qué creen? A los 9 meses nace un niño, Samuel. Y ella lo amamanta aproximadamente, ¿por cuánto? Por 2 años. ¿Y sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué el Señor concede esa petición, ese anhelo que tenía esta mujer? Porque conocía el corazón de ella. Sabía que si Él le cumplía su deseo, ella iba a cumplir lo que había prometido, lo que había pactado con Él. Y hay veces decimos, ¿por qué el Señor no concede mis anhelos y mis deseos? Esta mujer se presenta al tiempo y lleva al hijo y se lo lleva ¿a quién? A Elí, para que él se encargara de darle el estudio y la guianza conforme a qué? A la palabra. Y ahí tenemos al profeta ¿qué? Samuel, dedicando su vida entera al servicio y a la orden de ¿quién? Del Señor. El Señor, mis hermanos, concede las peticiones de nuestro corazón cuando son puras, cuando son honestas. ¿A qué? A su palabra. Cuando sabe que no son ventajosas, ni para el deleite de qué? De la carne. A esta mujer le dio un hijo y no lo disfrutó como lo disfrutamos nosotros. Porque nosotros nos encargamos de qué? De disfrutarlo. En todo el tiempo de crecimiento nosotros estamos ¿qué? Dándole esa seguridad, pero estamos disfrutando con él. Disfrutamos a nuestros. ¿Quién no disfruta a sus hijos? En cada proceso de su etapa, preescolar, primaria, secundaria, y ahí estamos nosotros, el llevarlos, el traerlos, el estar, eso es disfrutar. Esta mujer no. Esta mujer se tuvo que deshacer de él porque lo había ofrecido en pacto ¿a quién? Al mismo Señor. Así como lo había prometido. ¿Deseo de qué? De su corazón. Pero después de que Samuel fue entregado, ¿ustedes creían que ella no quería más hijos? Pero la mujer era estéril. Y dice la palabra que el Señor aún concedió 5 más. 3 varones y 2 mujeres. Pero conocía el corazón de esta mujer. Él conoce nuestros corazones. ¿Cuántos deseos ha cumplido el Señor en ti? ¿Cuántos deseos tuyos? Porque siempre por lo regular
cuando tenemos un deseo, nos presentamos delante del Señor en oración y le decimos, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto. Y a lo mejor no es como en la lámpara de Aladino, ¡qué paz! Pero el Señor, cuando lo concede, ¿qué pasa? ¿Qué le prometiste? Si te cumplía el anhelo o el deseo. ¿Qué le dijiste que ibas a hacer? Pastor, pastora, es que el Señor no concede los deseos de mi corazón. ¿Por qué cree? ¿Has analizado tu corazón? ¿Has analizado si tu prioridad es Él completamente? ¿O por qué creen que en ocasiones Él no nos concede nuestras peticiones? Porque peticiones, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántos deseos tenemos? ¿Cuántos deseos le pedimos en una oración? Pero no se me cumplen, pastor. Se me cumplen, pastora. ¿Por qué? Porque hay veces que somos faltos de fe. Porque no creemos que el Señor nos pueda favorecer con nuestras peticiones. ¿En verdad el Señor lo podrá hacer? Falta de fe completamente. Es más, la fe de los que oran por tus peticiones o por tus deseos que la tuya en ocasiones. Porque el que ora por alguien es porque tiene fe en que el Señor lo va a hacer. Y el que está dudando es uno, dice, ¿y si lo hará el Señor? Sí me quitará el dolor de rodilla. Él está orando con toda la fe del mundo, pero yo estoy dudando. ¿Falto de qué? De fe. Y ahí están los pastores, ahí están los hermanos, dándole por las peticiones. Y oren por mi hijo, y oren por mi salud, y oren por esto. Y lo podrá hacer el Señor. Dudamos. La fe con la que se levanta un intercesor puede hacer obrar al Señor, sí. Pero tienes que tener tu fe principalmente. Por eso estás pidiendo la ayuda. Por eso estás pidiendo el favor del Señor. Por eso estás poniendo delante de Él, ¿qué? Tu deseo. Y si lo pones es porque tienes fe. Y el que se levanta en oración es porque tiene fe en que el Señor lo hará. Esa es la fe que debemos de tener completamente. Y segundo, que en veces no concede los deseos de nuestro corazón, porque conoce nuestro corazón. Y esa parte, hay veces que no nos gusta. Él conoce nuestros corazones. Y es nada más ni nada menos que sabe que si concede los deseos de tu corazón, te puedes perder. ¿Es en serio? Si concede los deseos de tu corazón, te puedes perder. ¿De dónde? De los caminos. ¿De quién? Del Señor. Uno de los principales deseos de la gente es tener dinero. O díganme que no. Señor, bendice mi economía. Señor, bendice mi economía. Señor, bendice mi economía. Señor, vuelve a bendecir tu economía. ¿Y el Señor qué creen que hace? Te bendice. Pero ahora como estoy bendecido, quiero casa nueva, quiero carro nuevo, quiero ropa nueva, quiero andar viajando. Y nos olvidamos de que ¿quién lo hizo? El Señor. Y el Señor ni nos acordamos de Él hasta que no viene ¿qué? Una nueva necesidad o viene un nuevo ¿qué? Deseo. Me alejé de las cosas del Señor porque me bendijo con economía. Pero era un deseo que yo tenía. ¿Para qué te doy economía si te voy a perder? Santo Dios. Porque el deseo de tu corazón hace en ocasiones que se pierda el propósito.
Ustedes han conocido gente que se ha perdido cuando el Señor concede los deseos de su corazón. ¿Para qué querías ser bendecido económicamente grande? ¿Para perderte? ¿Para qué querías que tu don fuera levantado completamente si se pierde del propósito de Dios en tu vida? Porque ahora soy orgulloso, ahora soy vanidoso, porque el Señor me usa. Y ya no puedo presentarme en cualquier lado, ni puedo estar orando por cualquier persona, porque yo soy especial para el Señor. Pero yo quería que el Señor me usara. Señor, levántame. Señor, úsame con poder. Y te pierdes. Porque el Señor concede ¿qué? ¿Se fijan cómo es difícil? Que hay veces que decirle, concede las peticiones. ¿Estamos seguros de lo que pedimos al Señor? Por eso hay veces que ¿qué? Que no me conviene. Que no me conviene o que no me concede las peticiones. Y hay veces que me desanimo. Señor, dame un trabajo mejor. Claro que sí, nos lo merecemos. Y sí, a los que estamos en el Señor hay bendiciones especiales. Pero que el trabajo que tú deseas no sea para que te pierdas de los caminos del Señor. Señor, dame un hijo. Que tu hijo no sea por el que te pierdas de los caminos del Señor. Al contrario, tráelo. Mi esposo, mi esposa quiero, sí, pero hay veces que el esposo o la esposa o el novio o la novia va a ser el tropiezo. ¿Para qué? Para que tú sigas en los caminos del Señor. Pero es mi deseo, claro, pero sí ordenado, con orden completamente. ¿Por qué? Porque si te lo doy, te vas a perder. Los deseos. En Lucas 18:30, y todos conocemos esta historia, del 18. Vamos a ver la historia del hombre rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hombre tenía un deseo, ¿cuál era? La vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, ninguno hay buenos sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida ¿qué? ¿Se fijan cómo está nuestro corazón? Este hombre va y se presenta delante de Jesús. Tenía mucha lana. Bendecido económicamente, pero su corazón se había perdido completamente. Porque el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo ¿a quién? Pero él era un hijo obediente completamente. Él cumplía los mandamientos. Pero había algo en su corazón que lo había hecho ¿qué? Perderse. Él tenía un anhelo, posesiones, dinero,
pertenencia, poder, porque eso es lo que te da el dinero. Y soltar todo eso. Mis hermanos, si el Señor nos concede las cosas, podemos perder la vida eterna. Podemos perderla. Dice la palabra en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y ¿qué? Y hurtan. Y este hombre, ¿qué? Tenía muchas posesiones, había riquezas, pero las quería ¿para qué? Aquí en la tierra. No te las vas a llevar. Todo lo que tú tienes, aquí se va a quedar. Todo es absolutamente ¿qué? Pasajero. Así es que ni te afanes por quererte llevar el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa. Eso se va a quedar aquí. Este hombre estaba afanado completamente y le costó la vida eterna. Porque estaba muy preocupado, ¿por qué? Por todo lo que tenía. Mas, sin embargo, el corazón de los discípulos era diferente. Ellos dejaron ¿qué? Absolutamente todo. ¿Por qué? Por seguirle. Corazones diferentes, anhelos completamente ¿qué? Diferentes. El anhelo de uno estaba en las posesiones, en las riquezas. El anhelo de los otros era ¿qué? Seguir a Cristo, seguir su verdad. ¿Pero qué tienes en tu corazón? El deleite de este hombre no era el Señor, eran otras cosas. ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuáles son tus deseos? Pudieras tú levantarte y decir, estos son mis deseos y van acorde al propósito que el Señor tiene. Porque ¿a poco creen que los apóstoles, los discípulos, no tenían deseos también? Y tuvieron que ¿qué? Apartarlos. Tuvieron que renunciar a ellos para seguir ¿a quién? Al Maestro. Tengo que apartar los deseos carnales. Los deseos que me aparten ¿de qué? De seguir al Señor Jesús. ¿Se imaginan al rey Salomón? Primera de Reyes 3, del 3 al 10 dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo ¿qué? Que yo te dé. Imagínense cuántos deseos puede haber en el hombre para que se presente el mismo Jehová y que le diga, pídeme los deseos que quieras que yo te ¿qué? Dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera ¿qué? Sabiduría. El mismo Jehová, mis hermanos, conociendo el corazón de Salomón, le dice, pide lo que tú quieras que yo te dé. ¿Ya están con su deseo? ¿Ya están trabajando a ver qué es lo que le pudieran pedir ustedes al Señor que Él les pueda dar? Porque recuerdan la historia del genio que les contaba ahorita de la lámpara. Te voy a conceder 3 deseos, pero tienes que analizar bien cuáles son. Pues se presenta
El Señor ante Salomón le dice, ¿qué quieres que te dé? El mismo que Jehová concediendo los deseos del corazón de qué, de este hombre. Si yo no hubiera conocido esta historia, o si hubiera leído nada más unos pequeñas porciones, yo hubiera dicho, uy, este hombre, poder, dinero, las mejores instalaciones, la mejor esposa, los mejores carruajes, ponlos, que todos se rindan ante mí. Yo me hubiera imaginado eso. A lo mejor en mi loca idea mundana de aquel tiempo, yo hubiera pedido así. Pero este hombre era más centrado. Y el Señor conocía que es su corazón. Y le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo que es tuyo, que tú lo escogiste. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué pedirías tú a Jehová en esta noche antes de acostarte? Y que te diga, yo te lo voy a dar. ¿Estás seguro? Porque puede que si tu corazón no está alineado a lo del Señor y tú no te deleitas en Él, puede ser que no te lo conceda porque te pierdes. Porque el deleite no está en Él completamente. El deleite está en tus gustos, en mis cosas, en tus cosas. ¿Cuál es ese deseo? Que te use grandemente. Que traiga a tu familia a los pies del Señor. ¿Pero qué hago para eso? Quiero que el Señor me conceda mi deseo, pero yo no trabajo en eso. Yo quiero que mi familia venga a los pies de Cristo, que venga a salvación, que tenga la vida eterna. Pero no trabajo en eso. No doy testimonio con mi vida a mi hijo de Cristo. Y quiero que mi hijo o mi familia venga a la iglesia, pero yo vengo una vez al mes. Quiero que mi hijo ore, pero yo no oro. Quiero que mi hijo no diga malas palabras, pero me escucha decirlas a mí. ¿Cómo? Pero es un deseo que yo tengo. Pero el deseo no va acompañado de la realidad que debe ser. Quiero a mi hijo y a mi familia. Aquí. ¿Cómo me comporto con ellos? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? Muchos deseos puedo tener que se pueden hacer realidad y el Señor puede obrar en ellos. Pero yo tengo que trabajar también para que esos deseos sean posibles. Yo tengo que hacer la parte que a mí me corresponde. El Señor hace lo suyo. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde para que esos deseos puedan ser, ¿qué? Hechos. Porque el Señor te puede dar la mejor economía, pero si no mantienes el orden para mantenerla, se te va a ir. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ya te lo di. Te puede dar el mejor de los dones, que ya lo tienes, pero si no lo pones en obra, ¿de qué te sirve? ¿Qué desea el Señor para tu vida? Y lo predicaba hace poco. Él quiere que tengas una vida ordenada. ¿Lo desea? Claro que lo desea. Porque vemos una iglesia desordenada. Y a los del mundo más. Pero nosotros les hablaba del orden hace poco. Él desea que tengan la salvación. Es una promesa. ¿Para quién? Para todos. ¿Somos salvos? Santo Dios. Por gracia. Pero se pierde la salvación. Entonces nunca fue salvo.
Tenemos que tener bien en claro que el Señor nos da la salvación. Pero tengo que trabajar en ella. Viene por gracia. Sí, es un regalo. Pero yo tengo que trabajar por mantenerla, por tenerla. Él desea una vida eterna para ti, porque hay una promesa de vida eterna. ¿Para quién? Para todos. ¿Los que qué? Los que en Él creen, los que viven una vida en Él. Él desea eso para ti, para tu vida, para los tuyos. Él desea que seas un adorador, que le adores con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y adorarle no es solamente alabar, cantar, no. Que te entregues a Él con todo su corazón completamente. Que hagas reverencia ante Él, que le obedezcas, que cumplas sus mandamientos, sus estatutos. Eso es adorarle. Vivir una vida centrada en Él completamente. Eso es adorarle. Él desea que seas un servidor verdadero, un seguidor de Cristo. Cristo vino para servir, no para ¿qué? Ser servido. Y nosotros debemos de asemejar eso. Servidores, ¿por qué? Por naturaleza, porque somos libres por su causa. ¿Cómo no servirle? Después de todo lo que ha hecho por nosotros. En agradecimiento, si quieres. Pero te dio regalos, te dio dones, te dio talentos. Y eso es para que los pongas, ¿qué? Al servicio solamente, no para que te los guardes. ¿Con quién? Con el cuerpo, con la iglesia. Él lo desea, claro, porque lo dejó escrito. Él desea que seas a su imagen y ¿qué? Semejanza. Es hermoso lo que Él quiere para nosotros. Así fuimos creados. Que nos perdimos, que nos separamos por diferentes cosas, pero hoy no, ya hemos vuelto. Tienes que caminar siendo la misma sombra de ¿quién? De Jesús. Ese debe de ser tu caminar diario. A imagen y semejanza del Hijo completamente. Y quitarme todo lo que yo traigo en mi mente, porque hay cosas que traigo que no me dejan ser como Él quiere que yo sea. Pero son cosas que yo traigo dentro de mí, que no me permiten ser libres completamente para ser a imagen y semejanza de Él. Y quiere que vivamos una vida en santidad. Y una vida en santidad es solamente vivir apartados para Él. ¿Apartados de qué? De todo pecado. Tu vida debe estar apartada para el Señor completamente. Que todo lo que tú hagas glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Entonces apartarse para Él nada más. Todo lo que tú hagas le agradará al Señor. ¿Así lo haría el Señor Jesús? No, entonces no es correcto. Entonces no lo hago. Entonces no estoy viviendo apartado para Él. Él quiere que le conozcamos a profundidad. ¿Le conoces a profundidad? Y solo lo vas a conocer leyendo la palabra. Dándole lectura, escudriñándola, oyéndola. Tienes que tener un tiempo de lectura de la palabra. Y vamos a ir conociendo lo que poco a poco, poco. Porque aunque ya creemos que lo conocemos completamente, seguimos leyendo la palabra y encontramos, ay, mira, oh sorpresa. Él siempre tiene sorpresas para nosotros. Nunca vamos a tener de qué conocerlo completamente. Él desea que vivamos una vida con propósito, pero no el propósito tuyo, no el propósito mío. ¿Un propósito en qué? En Él. ¿Qué es lo que tiene Él para tu vida aquí? ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Qué estás haciendo?
El propósito de Él para tu vida, ¿cuál es? ¿Lo conoces? Hay que preguntarle al Señor. ¿O estoy en una vida nomás pasajera? Antes así andábamos. Y si todavía no sé por qué estoy aquí, no, si todavía no sé cuál es mi propósito por el cual estoy acá, pero el propósito en Cristo Jesús. Ando en la vida, nomás, caminando y a ver qué me depara el destino el día de mañana. Porque no estamos trabajando en el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Sí cumples con tu propósito. Nacer, crecer, reproducirme, vivir diariamente. Pues. Pero ese realmente no es el que enfado, ¿no? Que ese sea el propósito de todo. No, hay algo más allá en Cristo Jesús. Él desea que ¿qué? Que amemos al prójimo. Y eso es solamente manifestación de amor. Cada vez que yo tenga la oportunidad de hablarles de la manifestación de amor, lo voy a hacer. En eso está basado la palabra, en el amor solamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque tu prójimo es creación igual que tú. El prójimo fue hecho por Él a imagen y semejanza. Tengo que demostrarle ¿qué? Amor. Y el que todos sabemos, Él desea que vayamos, llegamos ¿qué? Discípulos. Que lo estamos olvidando en ocasiones y nos centramos solamente en el día de iglesia. Y ya cumplo, soy cristiano y vengo el día de iglesia y hago todo. No, vayamos, llegamos ¿qué? Porque ¿qué? Es un mandato para todos. Y puedo pasarme otra media hora o más diciéndole qué es lo que desea el Señor. Pero yo te pregunto, ¿tú qué deseas? Yo te pregunto, ¿cuáles son tus deseos? ¿Están alineados a la palabra? ¿Están alineados a lo que Jesús quiere para tu vida? Analízalo esta noche. ¿Cuáles son los deseos que hay? ¿Dónde? En mi corazón. Y cerramos con ese versículo hermoso que leíamos ahorita, que era el Salmo 37:4. Y vamos a leerlo todos. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones ¿de qué? Ahí está el secreto. Ahí está, en deleitarse en Él completamente. Amén. Póngase sobre sus pies.